Hey, ¿qué onda familia? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de estar una semana más con ustedes. El día de hoy tuvimos un hombre increíble, súper trabajador, es un padre de familia súper amoroso, pero más que eso ha sido un hombre fiel durante tantos años y él es Carlos Seymour, de verdad no se lo pueden perder. Nos estuvo contando un poco de cómo fue crecer en una familia estable, con muchísimo amor, muchísima comunicación con su familia. Posteriormente, cómo fue que su sueño más grande se derrumbó, pero ahí fue donde conoció de Dios y también después conoció a su esposa con la cual llevan muchísimos años. Nos contó un poco de cómo es ser cristiano desde muy joven y conocer de diferentes iglesias, pero sobre todo de seguir en una relación firme con Dios. Así que nada, no se lo pueden perder, estuvo padrísimo y nos vemos en el podcast. Carlitos, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy feliz de que estés aquí. Gracias, Diego. Al contrario, es un placer. No, ha sido una temporada increíble, digo, estamos platicando un poquito de eso, pero el conocer a cada uno de los líderes, pastores de esta iglesia, me ha llenado mucho de emoción, conocer cómo han llegado incluso a la misma iglesia y cómo se ha construido. Y al final a ti y a Adri también los conozco desde hace unos años, me ha tocado estar junto a ustedes ayudándolos, sirviendo, creciendo y aprendiendo sobre todo ustedes. Y creo que hoy es una oportunidad más para conocerte, así que no sé si nos quieras contar dónde naciste, cuántos hermanos tienes, cómo era tu dinámica de niño, cuéntanos. Claro, por supuesto, ¿no? Y al contrario, agradecer por la invitación y como bien dices, años ya de conocernos y siempre será un placer compartir contigo temas de la iglesia, ¿no? Eh, yo nací aquí en la Ciudad de México, hace 52 años, aunque parece que fueron 65. Y y bueno, yo la verdad es que nací en una familia normal. Mis papás siempre fueron personas juntas, o sea, no tuve temas ahí al respecto. Soy el menor de dos hermanos, mi hermana mayor, por año y medio, y yo que soy el menor, ¿no? Entonces, fuimos siempre una familia muy unida, eso lo traemos más por el lado de mi mamá, que su familia, su papá, su mamá y sus hermanas, pues siempre fueron muy unidos y eso nos lo enseñaron a nosotros, a mi hermana y a mí. Y bueno, pues ha sido una trayectoria de toda la vida como familia, ¿no? O sea, mi mamá, mi papá, que bueno, mi papá ya falleció, fue el año pasado, y mi hermana, y bueno, todo el entorno alrededor de nuestra familia, las hermanas de mi mamá, mis primos, todo, siempre hemos sido una familia que hemos estado en constante cercanía, ¿no? Ok, por ejemplo, ¿cómo era un domingo o entre semana en su familia? Es curioso porque cuando hablas de domingo, realmente nosotros, o sea, mi papá era hijo único y bueno, sus papás no vivían juntos. Es más, él fue adoptado y se vino a México. Cuando se casa con mi mamá aquí en México, se vino a México. Ellos vivían en provincia, se vino a México. Mi papá sí nació en provincia, mi mamá nació en México. Y entonces, durante toda la vida que yo recuerdo, desde chico hasta una edad ya pues adolescente, todos los domingos era un domingo de estar con mis abuelos maternos. Sí, era así como que de rigor estar con ellos, pero más allá de que fuera forzado, era algo que nos gustaba. Nos gustaba estar conviviendo con mis abuelos, estaban mis papás, mis tíos, las hermanas de mi mamá, sus esposos. Cuando no estaban casadas, pues ellas solas. Y entonces era un domingo muy familiar, muy familiar, hasta que sí llegó un momento de tantos años, todos los domingos, y que va uno creciendo y pues te vas haciendo joven, tienes otras inquietudes, pues como que ya empezamos a decir, oye, y otra vez vamos a ir a comer con los abuelos, y no tanto por comer con los abuelos, sino porque queríamos hacer otras cosas. Pero la verdad es que fue eran fines de semana muy dedicados a la familia, y entre semana pues eran días de escuela. Mis papás en lo personal siempre fueron bastante estrictos
con la disciplina escolar, con la disciplina familiar en cuanto a estar en casa, ayudar, aportar, hacer cosas por la casa y todo. Mi papá se dedicaba a trabajar, mi mamá se dedicaba a la casa y mi hermana y yo pues nos dedicamos a la escuela, ¿no? Entonces fue una vida muy, muy tranquila. Ellos siempre estuvieron bien como matrimonio, con sus diferencias como cualquier matrimonio, pero nunca nada que nos pudiera desestabilizar como familia. Claro, y por ejemplo, ¿cómo era tu relación con tus papás? Fíjate que muy buena, muy muy buena, pero sí debo de ser honesto y a lo mejor es algo que creo que sale un poquito del patrón, ¿no? O sea, yo le tenía mucha confianza a mi papá, mucha, mucha, pero con quien más platicaba de temas que no habla con mi papá era con mi mamá. Es más, yo regresaba de la escuela y sobre todo recuerdo mucho que cuando regresaba de la universidad, yo estudiaba la universidad, la estudié en la tarde. Entonces la escuela en la tarde era de 4 de la tarde a 9 y media de la noche. Llegaba y pues cenaba y mi mamá pues me estaba esperando para cenar. Y en esa época mi hermana, según recuerdo, ya se había casado o tenía poco de haberse casado. Y entonces nos quedábamos ahí en la barra de la cocina donde cenábamos. Bueno, que hasta decíamos, ya vámonos a subir porque no tenemos para cuándo terminar de platicar entre semana, ¿no? Entonces sí platicaba de todo mi día, nos podemos echar 1 hora, hora y media, 2 horas, súper bien. Con mi papá tenía muy buena comunicación, pero mi papá era un poco más, como más parco, como más secón en esa parte, pero no esto quiera decir que no había cercanía, ¿no? Por el contrario. O sea, siempre fue un papá presente, siempre fue un papá muy cercano, pero no tan abierto, tan platicador. Y con mi mamá, bueno, era total, ¿no? Era una cercanía muy grande. No, está padrísimo. Justo me gustaría preguntarte un poco más de cómo eras tú como adolescente en la vida de escuela para después hilarlo también a esta parte. Fíjate que yo era muy tímido. O sea, yo era muy, muy tímido. Es más, alguna vez mandaron llamar a mis papás a la escuela cuando estaba yo en la primaria, pues para preguntar si así como era en la escuela era en la casa, porque donde me sentaban yo ahí me quedaba y me concentraba y estudiaba y no hablaba y no platicaba, no me sacaban del salón y todo. Y entonces como que las maestras decían, o está enfermo, o qué pasa en casa, porque pues nada, ¿no? Y entonces mandaron llamar a mis papás, le digo, oye, pues, ¿es así en casa? Sí, sí, es así en casa. Porque era yo muy tímido. Entonces, pero al final les recomendaron a mis papás cambiarme de escuela a una escuela un poco más abierta, porque en la escuela en la que yo estaba, pues también era un poquito como ruda, como estricta, como Ok, una disciplina fuerte, más rígida. más rígida. Entonces me meten a una escuela en la secundaria, que era una escuela en aquel entonces, todo el tema de los Boy Scouts, no sé si ahora exista, la verdad, que al director se le hablaba de tú, no se le hablaba de usted, profesor, ni Sí que nada. antes era más común, ¿no? El respeto a los mayores, que debería de seguir siendo hoy en día, Bueno, ¿qué te pero nos digo? hemos Oye, vuelto más sí, iguales, ¿no? sí, claro, hoy en día el hablarle de usted a un maestro es así como ridículo y bueno, yo lo pienso como tú diferente, ¿no? Y se le hablaba de tú, a mí me costaba trabajo hablar de tú, hasta que después, bueno, pues entré en esa confianza y eso me ayudó para abrirme mucho más y entonces empezar yo a ser como más sociable, más abierto, más amigos y todo, al grado tal que me fui un poco al extremo, ¿no? Porque después, eso fue en la secundaria, en la preparatoria, pues conocí a un amigo, un muy buen amigo, y nunca fue un tema ni de vicio, ni de alcohol, cigarro, absolutamente nada. Pero sí era un tema más de divertirnos, ¿no? En la manera sana, pero de los amigos y todo. Y de repente brincarnos la barda de la escuela para salirnos de la escuela en horas de escuela era nuestra travesura más grande. Y bueno, la primera vez que lo hice, dije, me van a colgar en mi casa. Y mi mamá me aplaudió, ¿no? Porque dijo, wow, mi hijo está empezando a ser un joven como los que son, ¿no?
y entonces pues me ayudó mucho ¿Y se dio esa parte. cuenta porque la escuela se dio cuenta o tú le contaste que se saltaron la barda? Porque el amigo que tenía le dijo, ¿qué crees, señora? Que hice que su hijo se brincara la barda, ¿no? Entonces yo también le conté, Claro. todos terminamos riéndonos, pero bueno, pues al final de cuentas mi mamá sabía que atrás de eso había una responsabilidad grande de mi parte en cuanto a la escuela. ¿Y sí crees 100% que toda esta parte de tu timidez, de a lo mejor ser tan cohibido, venía de esta disciplina extrema que había en la otra escuela o viene también de otros lados? Yo creo que viene de herencia, porque al final de cuentas creo yo que mi mamá también era tímida. Mi papá no, o sea, mi papá al contrario, mi papá era súper abierto, era como dicen, era como que el sazón de las reuniones, de las fiestas, etcétera, pero yo creo que viene más de mi mamá y de mi abuelo materno, que era bastante tímido y todo. Entonces yo creo que viene de por ahí, ¿no? Obviamente la escuela, la primaria, pues me lo afirmó un poco más, ¿no? Entonces por eso la recomendación de que yo fuera a una escuela un poquito más abierta. Claro, y por ejemplo, la relación con tu hermana, ¿cómo era? ¿Cuántos años se llevan? Año y medio. Ok. Nos llevamos año y medio. La relación con mi hermana siempre fue muy buena, muy, muy buena, salvo una época en la que como que la edad distanció un poquito porque Ujú. ella se volvió ya una señorita y yo seguía siendo un niño. Y como hombres, pues siempre Sí, es más, maduramos más tarde, ¿no? maduramos más tarde, ¿no? Somos más lentos. Y ella se vuelve ya más una señorita y todo, pues empezaba a tener que los noviecitos, que las conquistas y todo, y pues yo todavía seguía jugando con los carritos, ¿no? Entonces ahí como que hubo una separación, pero después nos volvemos como a juntar y sobre todo cuando llegamos a Cristo. Ahí es como que cuando regresamos, porque yo recibí a Jesucristo a los 17, 18 años, lo recibí y ella, 19 y medio, un poquito antes tal vez, y ahí fue donde volvimos, entonces íbamos al grupo de jóvenes juntos, salíamos juntos, es más, como mi hermana y yo no nos parecemos en lo absoluto, mi hermana es más parecida a mi papá era blanco de ojo claro y rubio, y mi mamá es como de mi tez y cabello negro, entonces mi hermana se parecía a mi papá en el color, aunque físicamente yo me parezco a mi papá y mi hermana a mi mamá, pero con el color de mi papá. Entonces pensaban que éramos novios. Entonces no se le acercaban a mi hermana ni a mí, ¿no? Entonces, Buena estrategia para cuidarla, ¿no? pues de mi mamá yo creo, porque yo por qué, o sea, yo qué culpa Claro. tenía, ¿no? Y ella también, pero muy buena relación, también muy buena. Sí, no, y hay algo antes de llegar un poquito a cómo llegan a la iglesia, lo platicábamos ahorita, ¿no? A lo mejor tu vida no fue de excesos, no fue de problemas, y muchas veces creo que existe este cliché cristiano de que siempre debemos de llegar destruidos, ex drogadictos, ex Así alcohólicos, es. que digo, yo no soy un caso diferente, lamentablemente, en algunos aspectos. Pero me llama mucho la atención y siempre trato de recalcar que no tiene por qué ser así, ¿no? Que hay familias que lo han hecho bien, que obviamente hay altas y bajas. En tu caso, ¿qué crees que fueron como las cosas que hicieron bien tus papás? Y también tú en tu relación familiar para que llegaran a ese punto de que no hubiera a lo mejor estos altibajos tan fuertes dentro de su familia. A ver, yo creo que, primero que nada, que mis papás, yo creo que fueron el amor de su vida de ambos. ¿Ok? O sea, desde ahí es más, hay una historia de mis papás que en algún momento después, no sé, pudiera yo contar, porque pues aquí nos llevaríamos 3 días y no acabaría. Pero la base de ellos fue el amor, primero. Dos, que ellos también fueron personas muy bien formadas, portadas. Entonces, esas bases ellos nos las transmitieron con base en el amor y con base en la disciplina. O sea, no eran este ejemplo, me da mucha risa y a lo mejor piso algunos callos, No, hombre. pero no tuyos Ah, personales, más bien de en general las personas que nos escuchen, pero a veces me da risa los papás que fuman una cajetilla diaria
y le dicen al niño, no fumes, te va a hacer daño, ¿no? Y es como, ¿de qué ejemplo me estás dando? Así es. No, en el caso de mis papás, sí lo que decían, lo hacían. Había congruencia. Había congruencia, un ejemplo y todo. Entonces, yo creo que esas bases y que fueron muy sólidas de parte de ellos, aun y cuando debo de reconocer que mi papá pues se formó solo, porque mi papá no tuvo la presencia de un padre, sí de su mamá, pero no tuvo la presencia de un padre y pudo salir adelante, y eso yo la verdad es que me enorgullece hablarlo de mi papá, porque pues a pesar de esa carencia supo ser un padre, supo ser un esposo, supo ser pues lo que fue, y eso nos los enseñó. Y a mi mamá pues ni se diga, ¿no? Porque ella sí venía de una familia totalmente estructurada, pero también es verdad que mi abuelo era bastante estricto, y ahí, bueno, y en aquella época mucho más. O sea, el que se pusieran a platicar con un hombre, un muchacho de patio a calle, uy, era ya como hoy decir, pasó todo, ¿no? Ujú. Entonces esa disciplina, y bueno, pues mi mamá siempre fue bien portada y fue lo que nos hizo que tanto mi hermana como yo, y hablando de mí, pues tuviera ese enfoque, ¿no? Claro, creo que muchas veces lo que he visto, gracias a Dios no soy papá, creo yo, pero viene esta parte de que muchas veces nuestros papás y los papás de nuestros papás, en tu caso, vivieron a lo mejor infancias más duras, ¿no? Y me he dado cuenta Exacto, que han tratado de cubrirlo mucho, lo malo que han tenido, con exactamente. darle amor a sus hijos, ¿no? Y Ujú. tratar de amarnos, de cuidarnos, de ser más cercanos a nosotros, porque a lo mejor vienen de contextos mucho más duros y es algo que se me hace completamente admirable, por ejemplo, de la historia de tu papá, que relaciono mucho con la historia que vivió mi mamá, que también tiene un pasado bastante fuerte, digo, ya le Ujú. tocará en su momento contarla a ella, Ujú. pero siempre me ha llamado la atención que hay gente que dice, es que tuve este pasado horrible, fui adoptado, me abandonaron, o sea, cosas que a lo mejor podrían ser justificantes para tu papá para decir como entonces ahora a mí me toca repetir esta historia, Correcto. pero que al contrario, ¿no? Deciden ser este eslabón diferente que dice, no, yo voy a demostrar que a pesar de lo que yo viví, Es aquí correcto. freno esa cadena para mi familia y empiezo una nueva forma. ¿Lo Es viste correcto. así? Sí, y sobre todo porque yo creo que mi papá, al tener esa carencia, y siempre nos los decía, al tener esa carencia de familia, de no tener un papá con una mamá y de tener que haber salido de alguna manera sin la figura paterna y todo, siempre buscó formar una familia. O sea, su mayor anhelo Wow. fue buscar una familia, y, y en el buen sentido atesorarla, ¿sí? De decir, cuidar a su esposa, cuidar a sus hijos, porque él no lo tuvo y siempre lo anheló. Y yo creo que eso fue el motor que él le dio o le permitió poder dirigirse o conducirse de la manera como lo hizo, ¿no? No, qué increíble. Y hay otro aspecto que también me llama mucho la atención y era la comunicación que tenían, ¿no? Dices, a lo mejor con tu papá no era tan extensa por su forma de ser, pero a lo que veo aún así existía. Uh-huh. Y también con tu mamá. ¿Qué crees que eso fue un pilar fundamental? Uno, para que también no tomaran malas decisiones. Y dos, ¿cómo crees que ellos lo hicieron bien para llegar a tener esta cercanía, ¿no? Porque también algo que he visto en diferentes familias es que a veces los padres, por querer presionar el ser amigo de sus hijos, terminan alejándolos más, ¿no? Y es como el, ya mamá, déjame, o a lo mejor otro tipo de actitudes que cualquier tipo de hijo podemos tener. En este caso, ¿cómo crees que lo hicieron bien para que llegaran a tener esta confianza tanto contigo como con tu hermana? Fíjate que dices algo muy, muy importante, porque sí fue una confianza, pero sin perder la autoridad que representaba mi papá y mi mamá como mamá. Y algo que siempre le decía a mi papá, a mi mamá, y que se me quedó muy grabado, es que dice, a los hijos hay que educarlos como con una cuerda. A veces se le jala y a veces se le suelta. No hay que jalar demasiado para que no se rompa, y no hay que soltar demasiado para que se vaya.
Wow. Y entonces ese me quedó muy grabado y es un principio que él usaba y que yo en lo particular intento usar con mis hijos. Y yo creo que eso fue el punto correcto que él utilizó para no sentirnos agobiados por lo estricto que pudieran ser en algún momento, ni tampoco es mi cuate, es mi amigo y puedo hacer lo que quiera, porque yo sabía que en el momento en que yo hacía eso, la cuerda se jalaba. Y yo sabía que en el momento en que la cuerda empezaba a tensarse, él la iba a soltar. Wow, qué increíble. Y al final refleja muchísimo el carácter de Dios, ¿no? Hacia Así nuestras es. vidas. Esas son cosas que siempre he dicho que seamos conscientes o no, si hacemos lo que viene de parte de Dios, Así es. los resultados van a ser buenos. Así Y es. ahí ya me gustaría empezar a indagar un poquito más. ¿Cómo es que llegan a la iglesia? ¿Llegan primero tus papás? ¿Llega primero tu hermana? ¿Tú cómo se vio esta dinámica? La primera en llegar fue mi mamá Ok, y ella llega por el lado de una prima de ella, una tía mía, y entonces pues la empieza a jalar. Eso fue cuando yo estaba en la secundaria y honestamente mi hermana y yo estábamos renuentes y mi papá ni se diga, ¿no? Entonces estábamos renuentes a eso. ¿tú recuerdas qué pensabas en esa época de Dios? A ver, yo algo que sí debo de reconocer es que yo siempre fui temeroso de Dios y he sido temeroso de Dios. O sea, no le temo el temor este de, ay, me Sí, de asusta, ¿no? miedo, De ¿no? miedo, ¿no? Sino el temor de De hacer sus respeto. cosas, de respeto y todo. Yo desde muy chico, yo no me podía ir a dormir si no leía la Biblia. Wow. Entonces, y eso, fíjate que eso no lo vi en mis papás. Eso sí no lo vi en mis papás. Fue algo que seguramente el Señor tocó en mi corazón. O sea, literal, un día viste una Biblia y Y la dijiste, esto agarré. es mi pan diario. Así es. Al Wow. final de cuentas, había Biblia en Claro. casa. Pero no era una dinámica de vamos a orar y todo. Porque al final de cuentas, nacimos y crecimos hasta cierta edad con la religión tradicional. Pero yo me acuerdo que aún y a pesar de eso, yo leía la Biblia y oraba y todo, porque no rezaba, oraba y todo. Y eso como que me marcó. Y cuando mi mamá llega al cristianismo, yo estaba en una edad de adolescencia de los amigos y todo, sin caer en lo que hemos comentado de vicios y todas esas cosas, pero pues eran los amigos. Entonces como que dije, no, yo nada más leyendo la Biblia en la noche estoy bien, ¿no? Y sí, decíamos a mi mamá, ay, pues, es más, le decíamos, a ver, ¿qué tiene esa iglesia que no tenga esta? ¿No? O sea, sí de alguna manera criticamos eso. Pero después yo empecé a tener esas famosas situaciones de adolescente, de que no te encuentras contigo mismo, Ujú. de que sientes que no estás y que necesitas, que tienes un vacío, que te sientes deprimido, triste y más. ¿Qué me pasa? Y yo creo que ahí es donde Dios me agarra, en ese pretexto para mí, porque no es Claro. pretexto para Dios, sino es una intención para Dios de agarrarme en esa vulnerabilidad de adolescente, de joven, por cambio de edad, en donde yo decía, es que ¿por qué no puedo esto? ¿Por qué no puedo aquello? ¿Por qué no puedo esto otro? Y es ahí donde, y algo bien importante, y bueno, lo debo de confesar aquí, algo que a mí me tenía muy marcado era mi estatura. Ok. ¿Sí? Era algo que me tenía muy marcado porque no nada más el hecho de no haber sido una persona de estatura media para arriba o alta para arriba, sino que siempre fui el más bajo del salón. Y yo tenía un dicho fuerte para contrarrestar eso, ¿no? Que no lo voy a decir. Hay que lo investiguen en el Claro. internet o algo para contrarrestar eso. Pero eso sí me marcó mucho y llegaba yo a la escuela y yo todos los días me medía en mi casa. Wow. Yo todos los días me medía para ver si ya había crecido 1 centímetro o no había crecido 1 centímetro estando en la prepa. Y, y me acuerdo que me decían, amigos, me decían, no, es que tú, si el huesito que tienes del pulgar ya se juntó, bueno, el de la muñeca, ya se juntó con tu muñeca,
es que ya terminaste de crecer. Y yo, pero si sientes como un hoyito que puedes meter el dedo, es que todavía te falta crecer. Y yo sentí ese, no, todavía hay un hoyito, voy a crecer. Y sí, eso me marcó mucho. Cuando yo llego a Cristo, empiezo a ver que las cosas son diferentes y que eso no era lo que realmente pesaba, ¿no? Tan es así que empiezo a tener otro tipo de circunstancias y de situaciones que me dieron fuerza de otra manera. Entonces se me empezó a quitar ese trauma de renegar, oye, ¿por qué? ¿Por qué yo no? Y los demás sí. Pero pues obvio, también debía yo entender que mi papá medía unos 65, que mi mamá medía unos 57. Pues yo no podía medir 1,80. Claro. Aunque hubiese querido, ¿no? Y entonces, pero Dios me empezó a dar otro tipo de seguridades que se me fueron quitando, al grado tal de que cuando yo entré a la universidad, pues empecé a olvidarme de eso. Y te puedo decir que hoy, es más, cuando tengo el privilegio de compartir en el púlpito, hasta hago mofa de eso, de la estatura, ¿no? Pero hoy lo puedo hacer. No, y creo que es un proceso súper interesante. Justo venía a mi mente la historia de Saqueo, ¿no? Como él, digo, no lo dice explícitamente la Biblia, pero podemos entender que probablemente el por qué buscaba tantas riquezas, ese poder de autoridad, era justo por esta inseguridad que tenía de ser una persona de baja estatura. Y así como a lo mejor se puede ver la estatura, en otras personas se puede ver que la panza, que no tenemos cabello, entre muchas otras deficiencias que podemos encontrar en el humano, pero algo que me encanta de Dios es que nos enseña que nuestro valor no viene de lo terrenal, sino viene de lo eterno. Así es. Y algo que a mí me mostró en esa parte cuando yo empecé a conocer más la palabra, ya en más de estudio y no tanto es a donde me recargo, claro, donde me apoyo, sino de conocer más la palabra, el rey David. El rey David no fue un hombre alto. Y lo que hizo, ¿no? Entonces dije, pues también a los pequeños el Señor utiliza, ¿no? Entonces eso me dio una confianza de romper o de dejar atrás esa parte que yo tenía, ¿no? Y entonces yo creo que es ahí donde el Señor me habla, me agarra, y de ahí pues para antes, como te digo, no fue una conversión de sacarme del lodo, claro, de muchas cosas, pero sí de sacarme de mis cargas innecesarias. Y eso me hizo enamorarme de la palabra y de todo, y de caminar en Cristo todos los años que he caminado. Dentro de esta conversión hay un fenómeno también que se me hace muy interesante dentro de la iglesia, porque muchas veces sí creo que la mayoría de los testimonios parten de un momento clave, ¿no? O sea, yo me acuerdo mi momento donde estaba en los columpios de mi casa y tuve esta confrontación con Dios y dije, aquí estás y esto es lo que quiero para mi vida, ¿no? Y así podemos marcar como diferentes momentos en la vida. ¿En tu caso crees que también hubo un momento en específico o que también fue algo gradual de como viene la espinita, voy creciendo, voy conociendo y de ahí viene este punto de quiebre? Fue un momento en específico, porque derivado de esto que te platico de la estatura y todo, pues yo me sentía un tanto como no merezco. O sea, no me merezco esto, no me merezco aquello. Entonces, cuando yo quiero entrar a la universidad, yo siempre tuve la ilusión, porque en algún momento en la preparatoria a mi mamá le dijeron, no, pues el día que su hijo vaya a entrar a la universidad, yo le recomiendo tal escuela. Y fue la Universidad La Salle. Y se me quedó muy grabado. No sé por qué. Mi papá, obviamente, él estudió en el Politécnico Nacional y él, aparte de ser estudiante, fue catedrático y llegó a tener puestos importantes en el Politécnico. Entonces, pues él quería que yo entrara al Politécnico, pues como buen papá, decir, sí, nace este amor por la escuela, ¿no? Exactamente, y sentirse un poquito más pavo real, porque pues mi hijo siguió mis pasos y demás. Y yo estudié prepa en la prepa particular, y para entrar al Politécnico pues se tenía que hacer el vocacional. examen, sí. Entonces
pues yo tuve que revalidar materias de prepa hacia vocacional para poder entrar, porque pues sí, iba a entrar. Pero cuando yo ya iba a entrar, y que fue un golpe muy fuerte para mi papá, yo dije, es que lo que estoy haciendo no es lo que quiero hacer. Wow. Yo lo que quiero es irme a la Universidad La Salle. Y mi papá dice, es que yo quiero que entres acá, ¿no? Y hubo un conflicto entre él y yo, que ahí hubo, no puedo decir que una separación, pero sí hubo así como que una Sí, tensión. resistencia y tensión con él, porque él quería allá y yo quería acá. Al grado tal que yo dije, si yo necesito entrar a trabajar para pagarme la escuela porque mi papá no me la quiere pagar porque su anhelo está en otro lado, lo hago. Y entonces yo iba a entrar al Politécnico, estaba haciendo trámites para entrar, ya había acabado la revalidación y todo, y le digo, no me voy al Politécnico. Bueno, esa tarde, yo me acuerdo, fue un Caos. caos. Y entonces le digo, quiero entrar a La Salle. Me dice, pero es que los exámenes de admisión ya pasaron. No me importa, me espero. Y había un amigo de la familia que trabajaba en La Salle. Ok. Y entonces mi mamá se mueve para ver si había la posibilidad que yo entrara y demás. Le dijo, ya están cerradas las inscripciones, los grupos hechos y todo, pero vamos a ver. Estábamos en periodo de verano de vacaciones. Entonces, ok. Nosotros nos íbamos de viaje, mi papá, mi mamá y yo, porque mi hermana ya había entrado a estudiar, o sea, su ciclo escolar, entonces no pudo ir. Entonces nos fuimos y me acuerdo perfectamente que le decía, ay, que Dios me conceda este deseo de entrar. Y se iban avanzando las cosas y parecía que sí. Bueno, se estaban dando para que sí. Y me acuerdo que de regreso mi mamá nos llama, ya creo que ya existían los celulares, y veníamos casi entrando a México del viaje, por la carretera de Querétaro hacia México, y entonces le dicen a mi mamá, ¿qué crees? Que hablaron que sí existe la posibilidad porque se va a dar de baja una persona y ahí puede entrar. Bueno, yo dije, es que yo me convierto. Y es el error que luego cometemos, ¿no? O sea, Claro. si me das esto, Dios abre puertas, ¿no? me convierto, ¿eh? Claro. Pero si no, no. Y como que hubo eso, y de repente hablaron y todo, y no se da de baja el muchacho, y no puedo entrar. Uy, pues se me vino el mundo abajo. Y entonces mi mamá me vio muy triste y todo. Me dijo, mira, vamos a la iglesia, te va a hacer bien. Esto. Bueno, vamos. Y me acuerdo que regresando de ese viaje, no me acuerdo si fue ese domingo o al siguiente domingo, me llevan a la iglesia y el Señor me tocó. Entonces fue una marca muy fuerte de venir con todas esas cargas, de no haber entrado y de que la prédica fue una prédica que a mí me llegó, que me abrió, y cuando dijeron, oye, pues, ¿quién quiere recibir? Es que yo, antes de que lo preguntaran, creo que yo ya había levantado la mano, estaba yo con las lágrimas a todo lo que daba y todo, y fue ese momento en que recibí a Jesucristo en mi corazón, porque yo dije, yo no puedo seguir adelante si no tengo a Jesús que me sustente. Y a partir de ahí, en adelante seguí. No entré a la Universidad La Salle en ese año, me metí a estudiar computación, inglés, lo que fuera, y al siguiente año el Señor me dio la bendición de poder ser inscrito en la Universidad de La Salle, y ahí hice mi carrera. Ahí hay dos cosas que me gustaría preguntarte. La primera es en esa primer prédica, a lo mejor que Dios tocó tanto, ¿cuál crees que fue la respuesta de Dios a ese plan que no se cumplió, ¿no? Al final pasa muy seguido, lo he visto tanto en mi vida como en la vida de muchos jóvenes que justo estamos construyendo nuestra vida, que tú dices, no, sí, voy a hacer esto y después esto, y a veces planeamos tanto y llegamos y te topas con pared por X o por Y y no suceden las cosas. Dios puso en mi corazón que primero es Dios y luego las cosas.
y no es por conseguir las cosas, buscar a Dios. Y me dio esa paz y me dio esa tranquilidad. Y yo sabía, a pesar de mi falta de vivir realmente esa relación con Dios, pero de sí poder leer la Biblia de muchos años atrás, en las noches y todo, me dio la paz para saber que no era el momento y que iba a venir un mejor momento y que me iba a conceder el anhelo de mi corazón bajo su voluntad. Y yo confié. Y es algo que siempre ha marcado mi vida desde ese día al día de hoy. Que yo no busco a Dios para conseguir las cosas, sino que yo sigo a Dios y si vienen o no vienen las cosas, es porque es su voluntad. Y gracias a Dios, siempre ha habido respuestas de parte de Él en todos sentidos. En lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en la prosperidad, en todo, porque siempre he tenido, desde ese día que Dios me dijo, no hay escuela, dije, no importa, pero estás tú. Wow. Estás tú y yo sé que tú me vas a poner en la escuela que sea. ¿Me vas a dar el contentamiento para ir al Politécnico o me vas a dar el anhelo en mi corazón para ir a la Universidad La Salle? Y me dio el anhelo en mi corazón de ir a la Universidad La Salle y el contentamiento a mi papá de que no estaba yo en el Politécnico. Y yo lo creo así. Y así ha sido siempre desde que lo he pensado hasta el día de hoy. No, y creo que tienes demasiada razón, ¿no? Otra vez vuelvo, hay cosas que a lo mejor no somos conscientes tanto al principio, pero tal cual la Biblia dice, busquemos el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, y aparte es un pasaje que habla de lo económico, ¿no? O sea, no nada más es como de cualquier cosa de, ay, vas a estar feliz, no, o sea, trae una bendición económica. Y me gusta mucho también desmenuzar porque por una parte es busca a Dios, pero también busca su justicia, busca vivir una vida piadosa, que es algo que estabas buscando llevar, que como familia llevaban y que me imagino que ese año también sabático, entre comillas, o de estudiar otras cosas, te permitió también crecer mucho en tu relación con Dios, ¿no? Así es. Yo le empecé a servir en el grupo de jóvenes, ahí en la iglesia donde recibí a Cristo. Entonces, creo yo que el Señor vio que tenía un corazón alineado a Él, limpio y con sus cosas, y pues no dudó. No, y esa etapa es padrísimo, digo, te entiendo más de lo que crees porque me pasó casi lo mismo, en el sentido de que me salgo de la prepa para hacerla abierta. Ajá, y conozco a Cristo. Wow. Y entonces también ese año fue 24/7 enamorarme de él, venir a los estudios. Yo creo que venía descubra domingos y lunes porque pues no tenía nada que hacer para bien y podía venir, ¿no? Y luego martes y luego miércoles. O sea, llegó un punto donde mi mamá me decía, es que si te castigo, lo único que te podría castigar es ya no ir a la iglesia. Pero qué tan contraproducente es decirte no vayas a la iglesia, ¿no? Entonces entiendo que es una etapa increíble que a lo mejor no todos tienen el privilegio de vivir, pero que si llega a haber alguien que esté en esa misma etapa 100% creo que la deben de aprovechar. Y de ahí hay otra cosa que también me gustaría como preguntarte, que se me hizo algo increíble que hiciste, y es que muchas veces, y lamentablemente gracias a Dios no fue mi situación, pero los papás tratan de cumplir sus sueños en los hijos. Así es. Y he visto a muchos hijos que viven con esta frustración de mi papá fue abogado y me obligó a ser abogado y ahora no me gusta mi vida de abogado. Digo, creo que a veces podemos encontrar en contentamiento, pero ese acto de decir, perdón, esto no es lo que busco, y más que decir esto no es lo que busco, decir si es necesario, yo me pago lo que busco, porque creo que muchas veces el hijo es como, no, pero tú págamelo, ¿no? O sea, voy a ir en contra de, pero provéeme. En este caso, este proceso, ¿cómo lo viste? Y digo, yo creo que fue una buena decisión, pero ahora tú viéndolo en retrospectiva, ¿crees que fue una buena decisión? Sí, la verdad es que sí, porque, a ver, yo sé que a mi papá de entrada no le gustó, pero me lo dijo después con los años, porque yo empecé a trabajar desde muy joven
Yo empecé a trabajar a los 18 y cachito, 19, y entré a la universidad a los 19. No, perdón, entré a la universidad a los 20 porque fueron 2 años que no es que perdí, retrasé Claro. el año de revalidación para entrar al Politécnico y el año que no pude entrar a La Salle porque decidí no entrar al Politécnico, fueron 2 semestres, porque, o sea, arrancaba el primer semestre y en el siguiente medio año era el segundo semestre, pero no arrancaba el primero, entonces me tuve que esperar otro año. Entonces maduré y valoré Wow. lo que costaba el ganarse las cosas para pagar tus anhelos materiales, vamos a decirlo así, o tu profesión, tu carrera y demás. Entonces, creo que no me equivoqué en haber dicho, voy por este lado y haga lo que tenga que hacer, o tenga que hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Pero por 2 razones. Uno, porque lo hice confiando en Dios. Y 2, porque nunca lo hice con soberbia. Nunca dije, pues tú no me pagas, pues verás que yo puedo. Nunca lo hice así. Sino lo hice por la convicción de lo que quería hacer y que sabía que estaba respaldada por Dios. Mas no por ir en contra de mi papá. Y creo que mi papá lo que alcanzó a ver fue esa sinceridad en mi corazón de que no lo hacía por retarlo, por soberbio, sino porque quería. Y fue ahí cuando entonces él entró y me apoyó en lo que me pudo apoyar, en lo que dijo. Porque, a ver, él pudo haber dicho, ok, sale, la pago yo. Pero él me dejó porque sabía que me estaba haciendo un bien. Tan es así que al día de hoy yo sigo pensando, más bien yo sigo buscando a Dios sin pensar en las añadiduras. Las añadiduras no pasan por mi mente. Por mi mente pasa buscar a Dios, servirle a Dios, compartir de la palabra, lo que la iglesia, lo que los pastores me pidan, lo que el Señor me pida a través de ellos, lo hago, pero por esa situación. Nunca pienso en las añadiduras. Y gracias a Dios las añadiduras siempre han llegado. Oh, qué brutal. Al final, hay una prédica que escuché hace unos años, pero que decía, ¿qué es lo que arde dentro de ti? Y de eso que arda dentro de ti, desvívete por ello, de una manera correcta. Justo pensaba un poco en Jesús cuando era niño y él ardía por enseñar del corazón del Padre. Iban en esta peregrinación y los papás voltean y es como, ¿dónde está Jesús? No, y todos lo veríamos como un acto de rebeldía de qué mala onda, ¿no? No le avisó a sus papás que se iba a ir a predicar, pero su corazón era tan humilde y tan genuino para ir a hacer lo que el Padre le llamó en ese momento. Así es. Que cuando sus padres llegan a confrontarle y les dice, ¿dónde estabas? Es como, pues es que estaba enseñando. Estaba en las cosas de mi Ajá, padre. o sea, estaba en las cosas a las que fui llamado. Así es. Y creo que 100% lo hacía desde un corazón humilde. No era para retarlos, no era para demostrarles que él era hijo de Dios, sino lo hacía porque era lo que fue llamado. Así es. Y lo mismo veo en tu vida, ¿no? De ahí cómo fue este desarrollo dentro de la iglesia. A ver, nosotros, bueno, yo en lo personal, y bueno, después que me caso con Adri y todo, que debo de decir algo, tuve doble bendición, porque cuando yo le digo, Señor, yo quiero entrar a esta universidad y todo, ahí conocí a mi esposa. Entonces tuve la bendición de que en esa universidad conocí a Adri y a los 19 años. A los 20 años. Wow. Digo, nunca nos hicimos novios, hasta 15 días antes de salir de la escuela. O sea, duraron 4 años siendo amigos. Casi 5, porque la carrera fue de 5 años, en aquella época era de 5 años. Al principio ella se sentaba hasta la izquierda, yo hasta la derecha, y poco a poco con el pasar de los semestres nos fuimos acercando, pero no por otra situación, sino así se fueron dando las cosas hasta que llegó un momento en que ella y yo
Digo, debo de decir que soy más grande, si no, no voy a dormir en el porque yo me tardé. Claro, te va a tocar sillón hoy. Me va a tocar sillón hoy, si bien me va, ¿no? Igual sillón, pero del carro afuera. No, yo soy varios años más grande que ella, pero por el mismo hecho que yo entré tarde y ella, bueno, pues entró antes. Y entonces nos vamos juntando y ahí ahí empiezo a tener una relación mucho más cercana con ella, pero de amigos, casi de hermanos. Y yo decía que era una hermana menor, porque bueno, yo tenía a mi hermana mayor, pero que tenía una hermana menor, y ella decía que yo era el hermano que nunca tuvo, porque ella es o sea, son hermanas, son dos mujeres. Okay. Ella es la chica y mi cuñada la grande. Entonces era el hermano mayor que ella nunca tenía. Y así nos veíamos. Y 15 días antes estábamos de novios. Y al año y medio nos casamos. Wow. ¿No? Pero bueno, entonces esa fue la bendición que yo tuve adicional al haber podido estudiar en esa. ¿Y cómo se dio el somos amigos y de la nada? Ay. Porque un día estábamos en una reunión, fiesta. Hoy vas al antro. Antes eran las fiestas en las casas, ¿no? Eran tertulias, ¿no? Exactamente. Sí. Voy a la party, ¿no? Y entonces, a una tardeada. Y entonces me acuerdo que había una fiesta en el departamento donde vivía ella con su mamá. Su hermana está casada. Y entonces traía ya un pretendiente, ella. Y sí, yo le ayudaba. Es más, esa persona fue a la graduación de la escuela de la universidad de nosotros. Pues sí, todo, ¿no? Bueno. Pero ese día algo raro pasó. Porque estaba yo bailando con ella, con Adri. Le dije, ¿quieres bailar? Como amigos. ¿Sale, eh? Y este chavo que andaba ahí como que queriendo, me dice, ¿me dejas bailar con ella? Le dije, ¿no ves que estoy bailando yo con ella? Wow. Pero me salió del corazón. Sí. No del pensamiento. Y yo me quedé así, como que me molestó que me hubiera pedido eso, ¿no? Y ya al día siguiente, bueno, ya me fui a mi casa y todo, ¿eh? Y al día siguiente hablamos. Me dice, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Le digo, no sé, me dio celos. Y ahí fue donde caí en la cuenta de que la visión que yo ya tenía o el cómo la veía ya no era como hermana, sino como mujer, con atracción y todo, y a partir de ahí pues empezó a verse de una manera diferente la relación. Y ella sentía lo mismo. Pues más le valía, ¿eh? Sí. Le empezó a generar cierto conflicto ya también, como que ya no me empezó a ver así como el hermano y todo. Empezamos a salir y nos dimos cuenta que nuestros sentimientos habían cambiado. Ok. ¿No? Y de ahí regresando a la parte de la iglesia, ¿ella te acompañaba a la iglesia? ¿Ella era cristiana? No, ella no era cristiana. Ay, Jesús. Ella no era cristiana, pero bueno, mi suegra la tenía aquí, ¿no? Entonces, ella no era cristiana y yo la invito al cristianismo, pues por obvias razones, ¿no? Ella, su mamá y mi suegro, pues habían tenido una ruptura. Y entonces, pues había una situación complicada en su familia, entonces ella se sentía como con esa soledad, con esa falta, ¿no? Y entonces, pues yo la invito y empezó a ir a la iglesia y todo, entonces por eso. Pero regresando, ¿cómo fue mi trayectoria? Es que, pues, yo entraba y salía al cristianismo, o sea, nunca dejé de ser cristiano, pero entraba al compromiso y me alejaba del compromiso y volvía a ir y así estaba, ¿no? Como tibio, frío, caliente y así, ¿no? Pues la edad, las circunstancias y todo. Reitero, nunca en caer en situaciones fuertes. No, a lo mejor en la intensidad de asistir o de servir. Exactamente, todo eso. Entonces, y me aparto un poquito y todo, bueno. Y de repente ya nos habíamos casado y demás. Y entonces
Andábamos primero en una iglesia, luego íbamos a otra, nos cambiamos de casa y luego pues a una que estuviera más cerca y todo. Y entonces un día nos dicen, nos cambiamos de casa y dicen, ay, debería, mi tía la que nos llevó a mi mamá al cristianismo, cuando se entera que nos cambiamos, dice, ay, deberían de decirles, porque por donde vivíamos, debería decirle a tu hijo y a Adri, que deberían de ir a la iglesia del pastor Rodrigo Espinosa. ¿Eso hace cuántos años fue? Uy, pues ¿cuántos tengo aquí en la iglesia? Échale cuentas, Diego, ¿cuántos tengo en la iglesia? Ah, ya, tengo 16 años aquí en esta iglesia. O sea, 4 años de que se había formado. 4 años. Deberían de ir porque les queda cerca y todo de donde se fueron a vivir y todo. Y nos decían, están en un salón, hotel o algo así, nos decían, ¿no? Bueno, y entonces llegamos a una iglesia al Hotel Royal de ahí del Pedregal, sobre Periférico. Y pues como que la vimos y... No, porque teníamos la referencia de que la esposa del pastor Rodrigo pues era Yuri. Era Yuri, claro. ¿No? Dijimos, pues algo el pastor Rodrigo no vino hoy. Seguramente porque no lo vimos. Pero como que no nos llamó mucho. No, bueno. Y sí, se acercaron, oigan, bienvenidos. Y bueno, sale. Y cuando preguntamos, dijo, no, es que no es ahí. Y entonces llegamos acá. Aquí es semilla de mostaza, ¿no? Sí, no, pare de sufrir. Y entonces nos dan la dirección correcta, llegamos y bueno, pues nos recibe nuestro amado pastor Max con abrazos y su esposa y todo. Y dijimos, no, bueno, es que, ¿qué onda? ¿Qué es esto, no? Y llegamos y perfecto, ¿no? Y nos sentimos como en familia, lo que realmente estábamos buscando. Y me acuerdo que aparte, porque cuando íbamos a las otras iglesias, íbamos 3 meses seguidos y 3 meses se nos olvidaba ir. Y ya cuando íbamos allá, otra vez, y ya nos dio carga y otras. Y me acuerdo que perfecto que cuando llegamos aquí, el día que pusimos el pie en esta iglesia, hasta el día de hoy, no lo hemos dejado de poner, salvo por un tema de vacaciones o por un tema de alguna enfermedad que te dio la gripa, que no sé qué. Wow. Fuera de eso, es una permanencia y presencia constante por el gozo, por el gusto y todo. Y me acuerdo que una persona nos dijo, a ver, ya dejen de estar de brinque iglesias y de calientabancas. Vayan con Max para que sirvan. Y me acuerdo que nos dijeron que yo ya tenía la inquietud de empezar a servir. Y voy con él, me dijo, sí, pero ¿quién los manda? No, pues qué tal persona y que no sé qué, no sé cuándo, perfecto. Sale, pues órale, a servicio. Y empezamos entramos en el servicio, en el Ministerio de Servicio, y de ahí una trayectoria de 16 años en donde pasamos por servicio, pasamos por matrimonios, sirviendo en matrimonios, y después, bueno, nos hacen líderes de matrimonios, luego caímos en el tema de jóvenes, que fue una época muy bonita. Caímos, nos tiraron. Nos aventaron ahí con el grupo de jóvenes, Dios mío. Perdón. No, fue una bendición, la verdad, haber llevado el grupo. Conocimos a mucha gente, claro. Entre ellos tú, Dieguito. La verdad es que nos conectamos con ustedes, contigo, pues tú sabes con quiénes. Y bueno, y después pues ya entraron los actuales líderes de jóvenes, que a los cuales pues amamos muchísimo, y nos dejaron nada más en matrimonios, y después pues empezamos a compartir la palabra, y bueno, y yo la fortuna de poder compartir en el púlpito, y pues esos han sido los 16 años, pero nos conectamos por la manera como permitió Jesús que nos recibieran, porque nosotros ya éramos cristianos, claro, pero de que nos recibieran en esta iglesia con el amor y con todo, que en ninguna iglesia vivimos o sentimos. Ahí me voy a ir súper hacia atrás, y justo me gustaría saber primero, ¿a cuántas iglesias crees que fueron? Lo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, antes de esta.
¿Y cuál fue la peor? No, no es cierto. Ninguna, Diego, ninguna. La mejor está. No, sí me gustaría conocer un poco porque digo, no solo en cuanto a iglesia, sino incluso a cuanto a épocas. Digo, estamos hablando hace más de 20 años prácticamente. Así es. Pero de esas prácticas, tanto por llamarlo de alguna forma antiguas, como de las diferentes formas de hacer iglesia de otras iglesias, Uh-huh. ¿qué buenas prácticas viste de esas iglesias? O sea, ¿qué rescataste de conocer a lo mejor de otra forma la fe? Ay, híjole, es una pregunta bien difícil porque fueron hace muchos años, o sea, 16 años atrás de la última, pero 34 años de la primera, Claro. ¿no? Entonces, a ver, ¿qué, qué cosas buenas que a lo mejor, ay, la manera de comprometerte un poco con la enseñanza de la Biblia, ¿no? En aquella época las iglesias eran muy rígidas, si se puede decir así, a lo mejor un tanto medio ortodoxas, sin llegar a ser ortodoxas como lo que sabemos que es eso, legalistas se le llamaba, ¿no? Pero también es verdad que eso ayudó a que el crecimiento en la fe y todo no se perdiera como hoy en algunas iglesias se ha perdido. O sea, ese respeto por la palabra de Dios, ese respeto por quién es Jesús, ese compromiso, esa integridad, creo que sí lo rescataría de aquellas iglesias que nos los permitió y que lo pudimos embonar en esta iglesia. O sea, a lo mejor si hubieran sido unas iglesias de otro tipo, pues igual aquí hacemos cortocircuito y no embonamos, Claro. ¿no? Yo creo que tomaría esa parte. No, y tocaste un tema súper importante. En su momento también lo platicábamos con el pastor Rodrigo, que su primer pastor sí era bautista, o sea, era súper estricto, se tuvo que cortar el pelo. Muchas otras prácticas que si conocemos al pastor de mínimo hace 6 años, pues sabíamos que el pelo largo era lo de sus cosas que más lo caracterizaban, ¿no? Pero también hoy estaba escuchando un podcast y me llamaba mucho la atención porque estaban hablando de cómo la religión no es mala, sino la religiosidad sí es mala. Es correcto. Y cómo hay muchas prácticas del pasado que han ayudado a mantener firme a la iglesia, pero que también hoy en día hemos ido perdiendo, ¿no? Como este estudio constante de la palabra, como a lo mejor la Santa Cena, como puede ser el ayuno, el diezmo, entre muchas otras prácticas. Así es. Que creo que sí es fundamental. Uh-huh. Que hoy en día, y creo que es algo que en Cara 100% impulsamos a llevar, que no se pierda. Es que no perdamos el fondo. Así es. A lo mejor la forma puede cambiar, pero el fondo que siempre siga siendo el mismo. Y eso que dices es bien, bien importante porque para mí esa esencia, independientemente que cuando llegamos aquí el abrazo, el cariño, la hermandad, que es una familia, esta iglesia y todo, pero esa esencia, Cara no la pierde. Esa estructura esa base en la palabra, ese sustento en la palabra, en esta iglesia no se pierde. O sea, en esta iglesia hay disciplina, en esta iglesia está Jesucristo, en esta iglesia se respetan los principios de la palabra, muchas cosas, ¿no? Contra algunas otras situaciones en otros lados, que eso ya se ha perdido, o sea, ya hay veces que hasta se vuelven centros sociales, ¿no? Y esta iglesia verdaderamente tiene esa esencia, es cristocéntrica. Claro, no, me encanta y más porque yo siempre he visto formas de aprender y cómo ha crecido, ¿no? Digo, tú lo has de haber visto mucho más que yo estaba haciendo cuentas el otro día, creo que llevo 8 años y medio, 9 ya,
que digo, ya es un rato considerable. Así es. Y pensar en cómo nuestros pastores, ustedes como líderes, se han esforzado porque crezcamos también en las maneras que aprendemos, en que a lo mejor antes solo era Descubra y a lo mejor antes ni siquiera Descubra, pero había diferentes capacitaciones. Así es. Y cómo se han esforzado, nos hemos esforzado Así como es. iglesia para ahora ya tener una escuela básica donde tenemos Descubra, el Instituto Bíblico, Sí. familias de valor, no, discipulado de familias, Ah. no sé si se llama familias de valores Sí, familias de valor. específicamente. De ahí que viene el Instituto Bíblico, o sea, algo que siempre me ha llamado la atención de cara es que nunca se ha frenado en ese crecimiento. Hay mucha enseñanza. Ajá, a lo mejor ha sido paulatino porque las herramientas no las conocíamos simplemente, pero siempre se ha aspirado a más, ¿no? Ya hay una estructura de más personas que predican, de cómo se toman decisiones, etcétera, etcétera. En su caso, ¿cómo fue este proceso de estar sirviendo en matrimonios y de ahí ser llamados a un liderazgo? A ver, lo que pasa es que, imagínate, éramos los más jóvenes del grupo de matrimonios donde estaban los líderes y los maestros, vamos a llamarlo así. Éramos los más jóvenes. Pero yo creo, y eso se lo dejo a que quien lo confirme sea nuestro pastor Max, nuestro pastor Abelardo, pastor Rodrigo, ¿no? Siempre hemos sido personas comprometidas con las cosas de Dios. O sea, si nos piden algo, nunca van a encontrar en nosotros un pretexto para no hacerlo si lo podemos hacer, ¿no? Una cosa es el pretexto y otra cosa es el no poder por alguna situación que va más allá de nosotros. Entonces nunca iban a encontrar ese pretexto. Y en ese grupo se van los líderes del grupo de matrimonios, se van los líderes de matrimonios, porque pues, la visión que ellos tuvieron, que Dios les mostró, era fuera de esta iglesia. Y nos nombran a nosotros. Quiero pensar que fue por ese compromiso y que porque de alguna manera siempre hemos manifestado ser un matrimonio estable. Quiero pensar que fue por eso, ¿no? Bueno, más bien, estoy seguro que fue por la misericordia de Dios, primero que nada. Y después, probablemente, eso fue lo que vieron. Y la verdad es de que cuando nos llaman a ser líderes de matrimonios, es que dijimos, a ver, creo que, como dice la palabra, esto es para locos. O sea, hay locuras en el pueblo de Dios, ¿no? ¿Ustedes nunca lo buscaron? O sea, ¿nunca tuvieron una plática de nos encantaría estar al frente? Nunca. Wow. Es más, yo creo que no teníamos ni el año de estar sirviendo en matrimonios y de estar dando las clases de los discipulados y nos llamaron. Entonces, pero bueno, dijimos, pues Señor, si tú les pusiste eso, pues aquí estamos. Es más, debo de reconocer que al principio muchos matrimonios que se inscribían decían, bueno, ¿y estos qué nos pueden enseñar? Pues no. Sí. Bueno, pero al final de cuentas le damos gracias a Dios porque hoy pues, tenemos 14, 13 años de estar sirviendo en matrimonios y 12 de ser líderes de matrimonios. Y bueno, pues ahí vamos, ya no estamos siendo viejos, entonces ya bueno, mi mujer no, yo. Entonces ya empiezan a confiar un poco más en que, bueno, sí creo que tenemos algo de experiencia en ese tema, ¿no? Pero fue así, nunca lo pedimos, nos llegó y nos comprometimos. Y me acuerdo que una vez mi mujer estaba orando y dice, Señor, llévanos a aguas más profundas. Y llegaron las aguas más profundas, que fue el tema de matrimonios. Y yo alguna vez le dije, Señor, le dije a Adri, es que yo no me veo sin servirle a Dios. Y bueno, pues aquí estamos. Y ahí te van todos los días a servirle. Así es. No, y qué increíble, la verdad, incluso a lo mejor me gustaría también profundizar en esto, pensando en que eras un niño tímido. Uh-huh. Digo, pararse al frente de 300 personas se ve fácil, no lo es. Yo que me considero alguien extrovertido y me gusta platicar, las veces que me ha tocado subirme al púlpito por X o por Y, es algo que impone. Por supuesto. Las veces que también, a lo mejor ahorita ya han sido años donde he adquirido un poco de callo, se podría llamar de esa forma, pero cuando era joven, tenía 17, 18 años y me decían, ve al reclusorio y háblale a señores de 40,
si la piensas y dices como yo qué les voy a enseñar, ¿no? Así es. En tu caso, ¿viviste ese tipo de inseguridades al principio siendo un matrimonio joven o cómo lo No, vivieron ustedes? por supuesto. La primera vez, antes de ser líderes, que nos dijeron, van a dar la clase del discipulado de matrimonios, la clase uno del grupo, o sea, es que yo estaba temblando. O sea, yo nunca o difícilmente, más bien nunca me sudan las manos, salvo cuando estoy nervioso. Bueno, ese día eran como un trapo mojado, o sea, me escurría. Y bueno, como bien dices, vas agarrando un poquito como de confianza y todo. Y cuando me dicen, fue un martes que me dijeron, vas a compartir en el púlpito el martes. Bueno, es que yo dije, ¿cómo no me enfermo? ¿Cómo no me enfermo? Porque lo que menos me gustaba a mí era hablar en público, por lo tímido que yo era, ¿no? Entonces, y me acuerdo que cuando me subí el martes dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, salió por misericordia de Dios y bueno, y después me dicen, ahora vas a compartir el domingo, que si el martes ya era difícil, pues el domingo, pues tú lo has dicho, ¿no? Y más allá del frente a 300 personas, ese es claro que es algo muy, muy importante, pero la Claro, responsabilidad que estás teniendo de hablarle a 300 personas de la palabra de Dios, no es lo mismo que hablarle a 300 personas sí. De un de producto de mercado o cualquier o de cosa. una clase de matemáticas, ¿no? Ujú. Pues si me equivoco, pues no pasa nada. Aquí estás hablando de la palabra y si dice uno una barbaridad, ¿no? Entonces, eso es lo que también impactaba. Entonces, imagínate, tímido, 300 personas, no me gustaba hablar en público y de la palabra de Dios. No, bueno, es que yo dije, Señor, mejor ya llévame, ¿no? ¿Y qué te hacía decir que sí? El amor a Dios, el amor a Dios. El decir, si tú me llamaste, yo no puedo negarme después de lo fiel que tú has sido conmigo. Eso es lo que me movía y me mueve y me seguirá moviendo a estar en las cosas de Dios. Como dice la palabra, dad de gracia lo que has recibido de gracia. Y yo he recibido muchas cosas de parte de Dios en todos sentidos, en lo espiritual, en lo emocional, físico, de parte de Dios. Yo no me puedo negar a que si Él me llama algo, a decirle no. Y creo que eso fue lo que me dio la confianza para, para compartir en el púlpito. No debo de negar que siempre que me dicen, te toca compartir el domingo fulano de tal, si me dijeran, oye, ¿qué crees que no vas a compartir porque se... está bien, porque lo dijeron ellos, ¿no? No porque yo diga, yo no quiero. Sí, sí, sí. Pero cuando me toca, no creas que es así que sea, ay, qué rico, me voy a subir el púlpito y padre, y las 300 personas, ¿no? Tú lo has vivido. Estás acá, estás viendo 300 personas, algunas que te están viendo con cuestionamientos, otros será, no será, otros que vienen cansados. Entonces es un público difícil y llegarles al corazón de algo que a lo mejor vinieron a la fuerza, porque vinieron obligados por la esposa, con tal Claro. de no tener problemas, o los hijos porque los papás, porque quieren un O porque permiso. quieren ir a comer después, ¿no? Exactamente, entonces no es fácil. Pero bueno, es la gracia de Dios y yo el subirme al púlpito a compartir es porque yo no me puedo negar a Dios cuando Él nunca me ha negado. No, qué increíble. Al final, yo te lo puedo decir. Gracias por decir que sí. Tanto tú como Adri, que ya platicaremos con ella, pero algo que siempre he admirado de ustedes es eso, que no se rajan a decir que no. O sea, que siempre dicen que sí. Y me queda claro que Dios los respalda. Así es. Me queda claro que en lo personal a mi vida han construido muchísimo, Mm, he aprendido muchísimo y creo que parte viene de esa genuinez o de ser genuinos y decir sí, no por mí, no por mis fuerzas, a lo mejor no porque me sienta capaz,
sino porque Dios me está llamando y yo quiero ser obediente a su Así llamado. es. Y creo que es ese carbón que muchas veces Dios nos pone, Así es. o esos talentos que te dicen, aquí están los 10 talentos. Si tú quieres Ajá. usarlos, Así es. tú sabes. Si no quieres usarlos, tomarás cuentas. Y qué padre que ustedes están tomando el riesgo, o tú en lo personal, de tomar esos talentos y decir, ok, a lo mejor me da miedo, pero los voy a invertir. Ujú. Y yo te puedo decir que resultados se han visto. Ujú. Y que me encanta porque justo la mayoría de los líderes de la iglesia llevan tanto tiempo y han construido tanto y han sido tan fieles a Dios en lo poco, que creo que como iglesia nos ha llevado a lo mucho y a Así es. ustedes también Así los ha es. levantado, ¿no? Así es. Entonces me gustaría darte primero gracias por eso, Carlitos, y en segundo ya tenemos que ir cerrando. Me encantaría seguir hablando más, pero Gracias. hay una pregunta que siempre me gusta hacerles y es, ¿quién dirías que es Carlos? No quién es el líder, no quién es el esposo, quién es el hijo. ¿Quién es Carlos hoy en día? Un enamorado de Jesucristo, te lo puedo decir así. Alguien que para mí hablar de Jesucristo es mucho. Una persona temerosa de Dios, en el sentido que la palabra lo dice. Y una persona que ve mucha necesidad en otros de, de conocer de Jesús y poder decirles que no se pierdan la oportunidad. Soy una persona que no me importa sacrificarme por mi esposa, por mis hijos, por mis seres queridos, aun cuando el sacrificio lo tenga que hacer yo y me sienta cansado y todo, no me importa. Si no me importa por ellos, mucho menos me va a importar hacerlo por Jesucristo, porque ¿quién soy yo para decirle no a las cosas que Él me pide? Y que me ha dado la bendición tan grande de haber llegado a este mundo en un seno, en un hogar de mis papás, el papá que me dio, que me prestó durante 52 años, la mamá que me ha prestado durante 52 años, mi hermana que me ha prestado también durante esta misma edad, como de dónde vengo. Y lo que me ha dado en sustitución, entre comillas, porque bueno, tú te sales cuando te casas, te sales de tu casa, de tus papás, de tu hermano, para una familia y formar una familia con mi esposa y con mis hijos, no me puedo negar, no me puedo negar. O sea, honestamente, no lo podría, me sentiría muy mal. Entonces, ¿quién es Carlos? El que está dispuesto a escuchar la voz de Dios, a la voz de Jesucristo, para hacer lo que me pide. Wow, qué increíble. Hay una palabra que resuena en mi cabeza y creo que es un hombre fiel. Un hombre que desde pequeño conoció de la palabra y no se apartó de ella. Así es. Que conoció de el amor de Dios y fue constante y, y fue fiel, simplemente, ¿no? Fue agradecido y de verdad, ya te lo dije hace unos minutos, pero te lo vuelvo a decir, gracias. Gracias de parte de la iglesia, gracias de parte de tu familia, gracias de parte mía personalmente, porque gracias a esa fidelidad es que mucho se ha construido en cada una de nuestras vidas. Gracias a ese superar miedos, a ser constante, a incluso ceder a cosas que nos gustaría, porque no es fácil levantarse muchas veces temprano, no es fácil subirse y hacer cosas que no le gustan, pero que a pesar de eso siga siendo fiel. Es algo no solo que se agradece, sino que es muy de admirar. Y también gracias por venir en esta noche a compartirnos de tu vida, Carlitos. De verdad, no sé si a ti te gustaría agregar algo. Sí, claro que sí. Ante todo, gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a la iglesia también por esta oportunidad y gracias a ti por esta charla tan agradable. Y así como tú dices que has aprendido mucho o algo de nosotros, de mí, nosotros, yo en lo personal también
he aprendido mucho de ti y la verdad que le doy gracias a Dios por la vida de todos los que están involucrados en en este podcast Desnudos, porque realmente estoy seguro que tocará muchas, y está tocando a muchas personas. Y agradecerte de veras por darme la oportunidad de poder compartir un pedacito de mi vida en esta hora que estuvimos platicando. Y bueno, me voy verdaderamente agradecido con Dios y con la iglesia y contigo por este tiempo. Qué padre, muchísimas gracias por tus palabras. Hemos dicho mucho gracias, pero también muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No se olviden que la siguiente semana va a estar Adri, que es la esposa de Carlitos, también es una persona increíble. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan buen día.